Vamos a proseguir con el tema de movimiento circular uniforme. Les voy a dar brevemente los conceptos de movimiento circular y movimiento circular uniforme, que lamentablemente en el video anterior no sé qué ocurrió y se cortó esa parte. Nosotros definimos como movimiento circular todo aquel movimiento que tiene como trayectoria una circunferencia. Y movimiento circular uniforme, déjenme volver a la imagen de la primera pantalla. Un movimiento circular se define como uniforme cuando una partícula o un cuerpo recorre arcos iguales en tiempos iguales. Cuando se cumple esa característica, vamos a tener un movimiento circular uniforme. Volvamos entonces a la lámina donde están los conceptos que quedaron por definir. Aquí tenemos lo que es velocidad lineal o tangencial. Yo tengo aquí una circunferencia. Esta circunferencia yo voy a imaginar que va a estar rotando de esta manera. De derecha a izquierda, es decir, en sentido antihorario. Cada vez que una partícula va realizando esta trayectoria, va a desarrollar una velocidad lineal. Esa velocidad lineal no es más que un vector tangente a la circunferencia. Recuerden que una tangente a una circunferencia es una línea recta que toca en un punto al extremo de la circunferencia como tal. Entonces, cada vez que la partícula se va moviendo en esta trayectoria, va a ir teniendo este vector. Y este vector se va a mantener en magnitud constante durante todo el trayecto. Lo que va a cambiar es la dirección y el sentido. Como pueden ver, cuando la partícula está acá, tanto la dirección como el sentido de la velocidad lineal difieren al punto que tenemos aquí. Igual acá, igual acá. Es decir, que en cada punto este vector cambia de dirección y sentido. Sin embargo, mantiene su magnitud. Recuerden que la magnitud es el número, es el escalar. Es decir, si tenemos una partícula con una velocidad lineal de 3 metros por segundo, esos 3 metros por segundo van a ser constantes en cualquier punto de todo este trayecto. Lo que cambia es la dirección y el sentido que vienen definidos por el vector. Como yo tengo una variación en la dirección y sentido de la velocidad lineal, nosotros vimos en el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado que cuando tengo fluctuaciones de la velocidad comienza a aparecer algo que nosotros llamamos aceleración. Recuerdan que aceleración es igual a delta V sobre delta T. Igual ocurre aquí. Pero aquí la aceleración se va a llamar aceleración centrípeta. ¿Por qué centrípeta? Porque es una aceleración que va a estar dirigida hacia el centro de la circunferencia. Entonces, como va hacia el centro, se llama aceleración centrípeta. Y esta va a ser siempre perpendicular al vector de la velocidad lineal, es decir, va a formar un ángulo de 90 grados con este vector. La velocidad lineal la vamos a calcular a través de esta fórmula, que sería longitud entre tiempo. ¿De dónde sale esto? Recuerden que nosotros vimos que velocidad es igual a distancia entre tiempo, pero como es un movimiento circular, la distancia viene siendo la longitud de la circunferencia. Entonces, la L la vamos a sustituir por la fórmula de longitud, que es 2pi por r, que viene siendo toda esta distancia que tenemos acá. El tiempo. Como esta expresión se refiere a una vuelta completa porque estoy trabajando con el 2pi, yo tengo que trabajar con el tiempo referido también a una vuelta completa. Recuerden que nosotros definimos periodo como el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa. Entonces, si yo tomo esta fórmula y esta sustitución dentro de la que habíamos planteado acá, me queda la velocidad lineal expresada como 2pi por r entre periodo.
A su vez, esta fórmula yo también la puedo expresar en función de la frecuencia. ¿Por qué? Porque 1 sobre periodo es igual a f. Veámoslo rápidamente. Aquí yo tengo acá longitud sobre tiempo. Yo sé que la longitud cuando estoy trabajando con una vuelta completa es 2pi por r y el tiempo cuando estoy trabajando una vuelta completa es periodo. Entonces, si yo desgloso esto de esta manera, colocando por 1 sobre periodo, yo sé que frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces me queda la fórmula que velocidad inicial es igual a 2pi r por f. Volvamos a la página anterior. Entonces tenemos aquí todas las fórmulas posibles que podemos utilizar para calcular esta velocidad dependiendo de los datos que nos den en los enunciados. Las unidades para la velocidad inicial viene siendo metros sobre segundo, kilómetros por hora. Veamos ahora qué es velocidad angular. La velocidad angular no es más que la magnitud medida por el cociente entre el ángulo descrito por el radiovector y el tiempo empleado en describir. Okay. Yo tengo, aquí veámoslo rápidamente en esta circunferencia, esto es lo que yo llamo radiovector, es decir, el radio, que viene siendo un vector. Cuando esto se desplaza un cierto arco, describe un ángulo. ¿Okay? Entonces, tenemos acá que la velocidad angular, la cual se representa con la letra omega minúscula, que es una letra griega, nos va a quedar la fórmula como alfa sobre t, donde alfa es el ángulo de barrido del radiovector en un determinado tiempo. Nuevamente, como hicimos acá, vamos a ponerlo en función de que se está dando una vuelta completa. ¿Cuál es el ángulo si la partícula da una vuelta completa o el barrido completo? Recuerdan que habíamos dicho que era 2pi, porque de aquí hasta acá yo tengo pi y nuevamente aquí yo tengo pi, es decir, 2pi. Entonces, alfa es igual a 2pi. Pero también tengo que en una vuelta completa el tiempo viene siendo el periodo. Entonces, si yo sustituyo estos valores dentro de la fórmula que tenemos acá planteada, me queda que yo puedo calcular la velocidad angular con la fórmula 2pi sobre periodo. Como tengo el periodo en el denominador, yo puedo indicar también que la velocidad angular la puedo calcular si tengo la frecuencia. ¿Okay? Al igual que vimos el caso de la velocidad lineal, yo también tengo el mismo caso para la velocidad angular. Aquí hago las sustituciones respectivas para la vuelta completa. Si yo fracciono acá esto sé que es frecuencia. Entonces me sale la otra fórmula para poder calcular la frecuencia en un movimiento circular uniforme. La velocidad angular también es un valor constante. ¿Okay? Esta velocidad no cambia. La velocidad angular viene siendo esta, que está acá, es la velocidad de giro, ¿ok? Es una velocidad de giro y sus unidades son radianes sobre segundos o 1 sobre segundo, porque recuerde que está en función de un alfa. Y ese ángulo alfa, como nosotros vimos en la lámina inicial, hace referencia a los radianes. Dependiendo de la fórmula que nosotros estemos utilizando, las unidades van a quedar expresadas de esta forma o de esta forma. Ambas son válidas. ¿Okay? Entonces ya tenemos definido lo que es velocidad inicial, que aquí se me olvidó comentarles que la nomenclatura de velocidad lineal, perdón, no inicial, velocidad lineal es v sub l. ¿Okay? O en algunos libros también lo tienen como v sub t, haciendo referencia a tangencial. ¿Por qué tangencial? Porque sabemos que es un vector tangente a la circunferencia. Veamos ahorita qué es aceleración centrípeta en cuanto a fórmula, porque ya vimos el concepto de la misma. Sabemos que aparece la aceleración centrípeta porque tenemos una variación de sentido y dirección del vector velocidad lineal. La aceleración centrípeta viene dada por esta fórmula, velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Pero
yo también tengo otra fórmula donde me indica que la velocidad lineal viene dada por velocidad angular por el radio. Si yo esto que está acá lo sustituyo aquí, como pueden ver acá, ¿okay? Esta misma fórmula es sustituyendo V sub L por W por R, donde W es velocidad angular. Si yo hago esta sustitución, a mí me queda otra fórmula para la aceleración centrípeta, pero ahora en función de la velocidad angular. Pero a su vez yo también sé que la velocidad angular es igual a 2pi sobre periodo. Entonces, si yo agarro aquí en esta fórmula y sustituyo la velocidad angular por este valor que tengo acá, me queda esto. Y tengo una tercera fórmula para poder calcular la aceleración centrípeta, que va a quedar en función del periodo. Entonces, tenemos tres fórmulas con las cuales podemos calcular la aceleración centrípeta, al igual que en los casos anteriores, dependiendo de los datos que estemos manejando en el enunciado del ejercicio. Entonces, por aquí ya tenemos todo el compendio del contenido teórico correlacionado al movimiento circular uniforme. Cualquier duda o consulta, recuerden que me lo pueden procesar a través del chat que tenemos por Telegram. En la próxima clase yo les voy a estar colocando unos videos tutoriales donde vamos a desarrollar un par de ejercicios de la guía teórico-práctica que está colgada ya en la plataforma, donde se trabaja el movimiento circular uniforme. Así como la guía está colgada en la plataforma, también tienen otros videos de terceros donde se trabaja tanto la teoría como ejercicios de este movimiento. Recuerden que tenemos la evaluación de este tema el viernes de la próxima semana. Entonces, por favor, trabajen este contenido, es un contenido bastante corto donde pueden sacar bastante provecho y obtener una buena calificación. Para un fácil desarrollo de los ejercicios de este contenido, yo les sugiero que hagan una ficha y en la misma coloquen todas las fórmulas que yo les tengo encerradas acá en recuadros, porque son todas las fórmulas que se suelen trabajar para desarrollar el contenido práctico del tema movimiento circular uniforme.